Hola, me he mudado a Bristol. Estuve en Londres 5 años, luego me fui a España a seguir buscando trabajo porque dejé de trabajar en Londres y ahora estoy en Bristol. Y resulta que cambiarse de país en medio de una crisis mundial de salud pública es bastante complicado. Así que os voy a contar qué tenéis que hacer si tenéis que ir de España a Reino Unido. Esta información os la estoy contando un 10 de julio de 2021. Os digo esto porque la información cambia todo el rato, de un día para otro además. Esto va a quedar obsoleto muy deprisa. En estos momentos España está en la lista ámbar. Esto significa pues, que estamos peor que los verdes y mejor que los rojos. Así que si esto que os estoy a punto de contar os parece una pesadilla, recordad que siempre se puede estar peor. Cuando yo me mudé hace 3 meses, necesitabais una razón para entrar en Reino Unido. Yo vine por trabajo, entonces con un contrato de trabajo no había problema. Pero si venías porque te apetecía, no te dejaban entrar. Pero eso ahora ya no es así. Ahora mismo podéis venir porque sí, podéis venir de vacaciones si queréis. Así que si os apetece sufrir y os sobra el dinero, pues sois bienvenidos. Para ir de España a Reino Unido ahora mismo hacen falta 4 cosas. La primera es un alojamiento. Si vivís aquí en Reino Unido normalmente, pues esa es vuestra casa y ya está, no hay mayor problema. Pero si no, necesitáis un hotel o un hostal o algo antes de iros de España. No podéis venir a lo loco, en plan, a mí me va la aventura y yo ya decidiré dónde duermo porque yo soy un espíritu libre. No, eso ahora mismo no se puede hacer. Necesitáis un sitio donde dormir porque el gobierno tiene que saber dónde vais a estar para que la poli pueda ir a tu casa o a tu hotel a acosarte si creen que te estás saltando el confinamiento. Lo segundo que necesitáis es un paquete de 2 PCRs que os vais a hacer en Reino Unido pero que tenéis que comprar en España. La página web del Reino Unido os proporciona una lista de proveedores que podéis contratar para este servicio. Qué bien, ¿no? Qué bien que el Reino Unido ya me da una lista para que yo me pueda fiar, cojo uno al azar, cojo el más barato y esto está resuelto. No. Esa lista es una mierda. Un montón de direcciones no funcionan. A mucha gente le escribes y no te responden. Y luego cuando te responden, pues buena suerte. El primer viaje que hice hace 3 meses lo hice utilizando un proveedor de esta lista y... menuda experiencia, amigos. Contacté con una clínica que, bueno, me mandó a un formulario para que yo rellenara mis datos, ¿no? Pero luego el formulario no me dejaba pagar. Entonces, acabé haciendo todas las gestiones por email con una señora que trabajaba en la clínica a la que le acabé pagando porque ella me dio su cuenta de PayPal. ¿Estás comprándote 2 PCRs? ¿Estás financiando una empresa ilegal de tráfico de armas? No se puede saber. Pues al final me dieron mis PCRs y todo fue bien, pero fue una experiencia muy estresante y no os la puedo recomendar en absoluto. En cambio, esta segunda vez, con la lección ya aprendida, ignoré por completo la lista que me proporcionaba el gobierno de Reino Unido y busqué yo en Google a alguien que me interesara. Y llegué a este sitio que os dejo aquí, que no me está pagando por esto, pero funcionaron muy bien. Así que os recomiendo que utilicéis sus servicios porque de verdad que la experiencia de encontrar a alguien decente en esa lista del infierno que te da el Reino Unido es horroroso. Este sitio ha funcionado bien y son muchísimo más baratos. Normalmente estas PCRs cuestan el paquete de 210 libras. Que hay que ser ladrón para cobrarte 210 libras por 2 PCRs. Pero bueno, eso es otro tema. Y estos me han cobrado menos de 160. El único problema que me han dado es que me han mandado las PCRs el mismo día que yo llegaba. Entonces yo no estaba en casa y han tenido que dejárselo a un vecino. Si podéis hacer algo al respecto, decirles que os las manden el día 1 en vez del día 0 de vuestra estancia aquí, pues mejor. Pero si no, pues bueno, se lo dejan al vecino y ya está. Pero por lo menos no ha pasado nada raro y no ha sido una experiencia estresante y traumática. Estas 2 PCRs pueden ser un poco problemáticas si pilláis días festivos, domingos y tal, así que cogedlas con un poquito de antelación. No con mucha, porque cambian tanto las normas que os arriesgáis a comprarlas y que para cuando llegue el viaje no las necesitéis si habéis tirado el dinero. Pero no la dejéis tampoco para el último día. Yo os recomiendo que las compréis 3 días antes de salir, porque más tarde de eso os la jugáis a que no les dé tiempo a enviároslas y en ese caso no sé qué pasa, pero es muy probable que nos dejen volar. Y esto me lleva a la tercera cosa que necesitáis, que es el Passenger Locator Form. Esto es un formulario que os proporciona la página web del gobierno del Reino Unido o también vuestra aerolínea. Cuando hacéis el check-in os lo mandan, es muy fácil de encontrar. Y si no, pues metéis en Google Passenger Locator Form y aparece. De todas maneras os lo dejo en la descripción por si acaso. Esto es un formulario en el que metes pues tu número de pasaporte, tu número de vuelo, dónde te vas a alojar, el número de referencia que te han dado al comprar las PCRs, ese tipo de cosas. Ese formulario te lo imprimes o te lo metes en el móvil y lo llevas ahí como si te fuera la vida en ello, porque sin eso no entras en Reino Unido. O entras y te multan. No sé muy bien qué pasaría si llegaras a Reino Unido y no tuvieras el formulario, pero no hagáis la prueba. La cuarta y última cosa que necesitáis es una PCR negativa. Esto no es para entrar en Reino Unido, esto es para salir de España. O sea, sin la PCR negativa no os dejan subir al avión. Para esta PCR os dejo yo el sitio al que he ido,
que ha funcionado muy bien, tampoco me está pagando por esto. Me han dado hora de un rato para otro, no he esperado casi nada y es asequible. Dentro de la locura de precios que hay para hacerse PCR, esta no está muy mal. Y además, si tenéis un problema y en el último momento necesitáis una PCR, esta gente os ofrece PCRs en una hora prácticamente. Pero son más caras, claro, son mucho más caras. Así que nada, con todo esto preparado, os vais al aeropuerto con todos vuestros papeles o vuestros documentos en el móvil. Luego al llegar a Reino Unido le tenéis que enseñar el Passenger Locator Form a los de aduanas para que os dejen entrar y entonces llegáis al día 0 de vuestra estancia. A partir de ahí tenéis que hacer cuarentena durante 10 días. El segundo día os tenéis que hacer una PCR y el octavo día os tenéis que hacer otra. Luego también hay una cosa que se llama Test to Release, que es que os podéis hacer otro test el día 5 de vuestra estancia y eso, si os da negativo, os permite acabar antes la cuarentena. Obviamente hay que pagarlo, así que vosotros mismos, si tenéis el dinero o un compromiso que no os podéis saltar, pues claro, pues Test to Release. Por último, comentar que estas normas van a cambiar el día 19 de julio. España va a seguir en la lista ámbar, pero las normas para la lista ámbar van a ser diferentes. Si tienes las 2 pautas de la vacuna puestas, entonces ya solo tienes que hacerte un test al entrar en Reino Unido en vez de 2 y además no tienes que hacer cuarentena. Si no tienes la pauta completa de la vacuna puesta, entiendo que todo esto que acabo de contar sigue aplicando. Y ya está, eso es todo. Tened mucho cuidado, ya nos queda menos de este tedio infinito de pandemia. Espero que ya tengáis vuestra vacuna o que estéis a punto de que os la den. Mucho ánimo y nos vemos pronto.